Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Felicitaciones siempre por su perseverancia en el estudio de la palabra del Señor, en la meditación de su palabra. Y bueno, para este mes de enero, ya que lo estamos terminando, es el último miércoles de nuestro tema, como Cristo, la palabra, que hemos empezado desde la primera semana. Así que hoy vamos a finalizar en relación al tema que venimos desarrollando, Cristo la palabra. El miércoles anterior estuvimos viendo la relación que había entre Cristo y su palabra misionera, ¿verdad? Vimos que desde el inicio de los tiempos, Cristo, tanto como persona, había sido enviada por todo el mundo para a través de él encontrar salvación, como también su mensaje que hablaba mismo de él, que el mensaje cristocéntrico de los profetas de todos los tiempos se expandía por todo el mundo, por toda nación, por todos los pueblos, pues ese era el propósito y sigue siendo el propósito, que todo el mundo conozca de Cristo, sea salvo en Cristo. Para esta noche vamos a estar meditando en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento. Si gusta buscar y tener la referencia lista, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, estaremos viendo los versículos 60 hasta el 71. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a agradecerle por este tiempo y a la vez pedirle que nos guíe de principio a fin. Oremos al Señor. Gracias, nuestro buen Dios, por tu hermosa palabra. Gracias porque a través de ella hemos conocido, a través de ella tenemos la íntima relación contigo, ya que tú eres la palabra, y cuando vamos en busca de tu palabra estamos yendo en busca de tu persona, en busca de tu relación, en busca de esa relación personal contigo. Gracias porque hoy estaremos meditando en unos aspectos de la obra y persona de Jesucristo, cuál es la lección que dejó a sus discípulos y cuál es la lección para nosotros hoy en día. Ayúdanos a poder entender con toda claridad y a despejar toda duda y a alejar toda distracción que pueda ser obstáculo para este estudio. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, desde el capítulo 6 del libro de Juan empieza, los acontecimientos son maravillosos. Jesucristo alimenta a más de 5,000 personas. Otros evangelios van a decir sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Es decir, nos da la idea que excedían a más de 5,000 personas. También el capítulo 6, a partir del versículo 16, nos relata que Jesucristo anda sobre el mar, algo sobrenatural. Para ver eso, al ver eso, sus discípulos tuvieron gran asombro, pues él tenía el control sobre la naturaleza. Después también Jesús les habla acerca del pan de vida, diciéndoles que en su persona hay salvación, en su persona hay sustento. Entonces, para el versículo 60 ocurre algo, y vamos a leer estos dos versículos. San Juan capítulo 6, el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Desde el versículo 25 en adelante ya empiezan a cesar las cosas asombrosas, ya no hay multiplicación de panes, ya no hay eventos sobrenaturales, porque hasta ahí todo estaba bien, ¿verdad? Jesucristo había saciado el hambre de las multitudes de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa, con tan solo unos pocos panes, unos pocos peces. Entonces había sido algo sobrenatural. La gente estaba saciada,
incluso había sobrado bastante comida, y la manera también asombrosa como lo había hecho. También Jesús anda sobre el mar. Hasta ahí todo, vamos a decirlo de alguna manera, el espectáculo, todo está bonito, todo está hermoso, pero del versículo 25 Él les empieza a dar enseñanza, les empieza a dar palabra. Ya no les da milagros, ya no les da maravillas, les da palabras. Les está diciendo que Él es el pan de vida. Él es el, bueno, Juan viene relatando a Jesús desde el principio del capítulo 1 como la luz del mundo, el pan de vida, la vid verdadera y todo ello. Él les está diciendo que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay perdón de pecados. Él es el Mesías en quien esperaban. Palabras. Y la reacción es distinta. Dura es esta palabra. No dijeron eso al ver las señales, al ver las multitudes. No dijeron, este pan es muy duro, estos peces son muy duros. No, estaban saciándose, estaban comiendo, estaban disfrutando de las bendiciones, estaban en su máximo esplendor, tanto las multitudes y los discípulos también al ver todo ello. ¿Quién no se sentiría orgulloso en el buen sentido de la palabra al ver a su maestro hacer señales, hacer milagros? Todo estaba bien, no había dureza, todo era agradable. Pero cuando Jesús empieza a dar enseñanza, cuando Jesús empieza a dar exhortación, cuando Jesús empieza a hablar de la vida eterna, cuando Jesús empieza a decir que Él es el que ha sido siempre, el que ha existido siempre, dice, esto es duro, esto no me cuadra, esto ya no va conmigo. Quizás esto pasa también en nuestras vidas. Nos va bien, disfrutamos, nos gozamos, nos alegramos, mientras disfrutamos de las bendiciones, las oraciones contestadas, las sanidades, el trabajo que siempre quizás se estaba buscando, la sanidad de un hijo, el viaje soñado, se disfruta, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando hay palabra de Dios, cuando hay doctrina, o cuando alguien nos dice, hermano, tengo que hablar contigo, tenemos que hablar? Estás andando mal y voy a hacer uso de la exhortación, voy a hacer uso de la consejería. Quizás la reacción cambia. Dios nos libre de decir, dura es esta palabra, duro es este mensaje, dura es esta consejería, dura es esta exhortación, dura es el estudio bíblico, dura es hacer mi devocional, si me preguntan, o yo mismo hacerlo. Entonces, de eso está compuesto la vida cristiana. No todo es maravillas, bendiciones, sino que la vida cristiana va mezclado de todo ello, y también palabra de Jesús. Quizás nos pase lo mismo que a lo que les pasaba a los discípulos y las multitudes. Ellos estaban disfrutando de lo asombroso del espectáculo y también de las bendiciones, pero cuando había palabra ya no. Quizás también queda registrado esto para nuestra enseñanza, como la Biblia va a decir también, para tener cuidado. Prioricemos siempre su palabra. Jesús, quien es Dios, versículo 61 nos dice, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cómo es posible que no ofendan las bendiciones, no ofendan ver a Jesús en su máximo esplendor, pero sí nos ofenda su palabra? Juan viene relatando a Jesús, presentando a Jesús de una manera única, como otros evangelistas no hacen, como no lo hace Mateo, Lucas, Marcos. Ellos lo presentan de otra manera, no menos importante obviamente, pero Juan lo presenta, y Jesús se va a mostrar, por cierto, porque Juan también ve ese aspecto, el Verbo encarnado, el que siempre ha existido,
el que llama a los discípulos, el que convierte el agua en vino. Entonces muchas señales que muestran su divinidad, lo asombroso que es Jesús, lo asombroso que es Dios y está caminando entre los hombres. Es asombroso verlo, es asombroso caminar con Jesús. Eso es lo que ellos están experimentando. Pero cuando Jesús habla, cuando Jesús pronuncia, las cosas cambian. Hay murmuración. Aquellos discípulos que decidieron seguir a Jesús, amar a Jesús, aprender de Jesús, ahora están murmurando entre sí, pero no se dieron cuenta que Jesús, siendo Dios, también puede ver aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que su oído no escuchó, pero sabía lo que estaba pasando. Versículo 62, hay una pregunta y dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 62 nos muestra, Jesús está hablando, quizás ellos no lo entienden en ese momento, pero Jesús está hablando de su ascensión, después de que muere, resucita, sabemos por la palabra del Señor que Él asciende, ¿verdad? Asciende al cielo. Y Él les está diciendo, ustedes se ofenden de mis palabras, se ofenden de mi mensaje, dicen que es dura esta palabra, y cuando yo suba al Padre, ¿qué dirán? Si ahora están murmurando de mi mensaje, si ahora están murmurando de mi palabra, ¿también murmurarán cuando yo me vaya al Padre? Y esto ya lo cuenta el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Que cuando Jesús se iba alzando al cielo, sus discípulos se quedaron boquiabiertos, ¿no? Contemplando hasta que la nube lo tapó. Entonces los ángeles dicen, ¿qué hacéis ahí mirando? Este Jesús que ha sido levantado, así mismo será regresado, ¿verdad? Bueno, para aquel entonces ya Dios había obrado en sus vidas y ya se registra, bueno, parece que ya no hay una murmuración, ¿no? Como se sospechaba, ¿no? Pero inicialmente, sí, había cosas asombrosas que había hecho Jesús, había palabra de Dios maravillosa, pero aún había murmuración. Quizás también nos pase hoy en día esto y hay que tener mucho cuidado. Si murmuramos de la palabra del Señor o no queremos ser enseñados, no queremos ser exhortados, no queremos obedecer las palabras de Jesús, porque recordemos, cuando la Biblia dice dura es esta palabra, no se dan cuenta quizás lo que están diciendo, porque al decir dura es esta palabra, están diciendo, Jesús, tú eres duro, tú eres difícil de asimilar. Recordemos cuando hablamos de Juan capítulo 1, versículo 1, Jesucristo es ¿qué? Es la palabra. Jesucristo es la palabra encarnada. No podemos decir, como hacía referencia, que se había enseñado, que no podemos decir que amamos a Jesús y no queremos su palabra. No podemos decir, no quiero nada con la palabra del Señor, no quiero nada con la Biblia. Esta Biblia es muy dura, es muy difícil, me confronta, me exhorta, me dice mi pecado, porque le estamos diciendo al mismo Dios que es así, le estamos diciendo al mismo Dios que es así. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Para ellos, pues era un evento que se aproximaba, la ascensión de Jesús, un evento maravilloso. Nosotros hoy en día nos esperamos, ¿verdad? Esperamos el evento como iglesia, el rapto de la iglesia. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Amén. Amén. Anhelamos ello, queremos ello, pero hay que tener cuidado.
porque ese es el evento próximo, el evento maravilloso que puede ser de aquí a unos minutos, a unas horas. Así que venga más temprano y nos vamos todos juntos. Bien, pero si no queremos nada con su palabra, quizás tampoco vamos a querer que Jesucristo venga. Esto es lo que está queriendo decir Jesús. Ustedes no quieren que yo regrese a donde estuvo primero, porque ya sabemos que la ascensión de Jesús trajo el resultado, la venida del Espíritu Santo a cada creyente, el cual iba a obrar. O sea, era un evento maravilloso. Pero lo que le está diciendo Jesús, si ustedes no quieren escuchar mis palabras, entonces, ¿cómo quieren pasar una eternidad conmigo? ¿Acaso no quieren que venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Todo empieza por lo básico, la palabra del Señor, meditar en ella, cumplir lo que allí se nos demanda. Lo mismo tengamos cuidado que nos puede pasar hoy en día. Si no queremos ser discipulados o no queremos discipular, no queremos evangelizar, no queremos cumplir la gran comisión, no queremos hacer nuestro devocional, no queremos venir a congregarnos, no queremos aconsejar, no queremos exhortar a alguien, Jesús nos está diciendo, quizás no quieren que venga, quizás no quieren el rapto de la iglesia, porque si no aman mi palabra, si no hacen lo que está en mi palabra, quizás todavía no quieren que venga, quizás todavía quieren estar viviendo de otra manera y no como yo lo estipulé allí. Entonces, hasta este versículo 62 vemos que hay una relación, un frente entre las palabras y las señales que nos reta y se nos pregunta, ¿estamos amando a Jesús en toda su amplitud, en toda su magnitud, en todo lo que Él nos manda? Amamos a Jesús y amemos su palabra. Amemos a Jesús y amemos su venida. Amemos a Jesús y esperemos su retorno. Amemos su palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que escucharemos toda la eternidad. Por toda la eternidad escucharemos sus palabras. Así que acostumbrémonos, familiaricémonos con su palabra. Versículos 63 al 66, leemos lo que continúa con el relato. Nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:65 nos dice, continúa leyendo y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí, en palabras de Jesús, después de haberles preguntado, después de haberles dicho en los versículos anteriores que se relata por qué habían murmurado, ¿acaso no querían a Jesús? ¿Acaso no amaban a Jesús? El versículo 63 les da palabra confortante, les dice, el Espíritu es el que da vida, o sea, el Espíritu Santo hace relación a ello, pero les hace ver a continuación esa lucha que hay entre el Espíritu y la carne, aunque no aparece ahí Espíritu con mayúscula como se esperase, pero por el contraste que hace, nos alude a que está hablando del Espíritu Santo en la obra que hace y en la relación que hay pues con la carne, ¿no? Con el pecado, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida.
Él les está diciendo, ustedes quizás no han entendido muy bien, no están aprovechando, no saben de lo que se están perdiendo. Cada palabra que estoy pronunciando, cada enseñanza, cada exhortación, seguido de un milagro, recordemos que así es el obrar de Jesús. Primero viene una parábola, la ilustración clásica, cotidiana mejor dicho, y después la enseñanza. Lo mismo ocurre con los milagros. Hace un milagro porque quiere dar una enseñanza. Jesús les está diciendo, el fin no son los milagros, no son las señales, no son las maravillas en la naturaleza, el fin es la palabra. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En ella pueden obtener vida eterna, en ella pueden ser edificados, en ella pueden ser santificados, como Jesús ya lo va a decir también en San Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús conocía, así como en el versículo 61 nos muestra que sabía que estaban murmurando, Jesús también sabía quiénes, versículo 64, algunos de ustedes no creen, algunos me están siguiendo todavía pero no me creen. Y esto lo dice obviamente en plural, ¿no? No solamente en relación a Judas, como al terminar el versículo 64 lo dice, sino que lo está diciendo en plural. Es decir, bueno, de Judas ya se sobreentiende, ¿no? Ya conocemos la historia de Judas, que lo había de traicionar y no creía, obviamente, no creyó en Jesús, pero otros de sus discípulos tampoco creían. Recordemos que el libro de Juan más adelante va a relatar la conversión de Tomás. Tomás cree, ¿en qué momento cree Tomás? Después de la resurrección, ¿verdad? Pedro, vamos a decirlo, posiblemente después de haberlo negado. Entonces hay un grupo de discípulos, que aún no creen en Jesús hasta este momento. Lo mismo quizás puede ocurrir en nuestras vidas, quizás lo mismo puede ocurrir en nuestra iglesia local. Hay una buena y una mala noticia. La mala noticia, pues, está en peligro su alma si usted aún no ha creído en Cristo, si aún no le cree al Señor, si aún no le cree a su palabra, si aún no le cree a sus promesas, pues su alma está en peligro, está en juego, la vida no la tiene comprada. La buena noticia es que hay tiempo, Dios sigue extendiendo su misericordia, como lo extendió para sus discípulos, y tuvieron la oportunidad para poder creer después. Entonces, el versículo 64 termina diciendo, hay uno que me va a entregar, refiriéndose a Judas. Él no creyó la palabra. Él estuvo, al igual que los otros discípulos, escuchando la palabra día y noche, siempre caminando con Jesús en todo momento. Quizá no se necesita abundante tiempo para poder creer en Jesús. ¿Recuerdan el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Fue solamente, imaginémonos cuántos minutos o quizás una media hora estuvieron conversando, no lo sabemos, pero no fue un día completo, ¿verdad? Y ella creyó. ¿Y cuánto tiempo estuvo Judas con Jesús? Y no creyó. No es cuestión de quién pasa más tiempo para poder creerle, sino cuánta disposición hay en nuestro corazón para poder creerle a Jesús. No creer en Jesús de una manera intelectual, sino de una manera espiritual, de una manera con un corazón contrito, con un motivo de arrepentimiento. Versículo 66 nos muestra el resultado que trae la palabra, la reacción que trae la palabra. Trae dos resultados. Trae aceptación, trae arrepentimiento, trae fruto para salvación, pero también trae rechazo.
Es verdad que la palabra nos lo va a decir en boca de Isaías: así será, así como yo envío la lluvia y riega y hace germinar y producir y da semilla pues al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, eh, cumplirá el propósito para el cual yo le envío. O sea, hay un propósito por el cual envía su palabra, pero no siempre es así. Aquí vemos que Dios había enviado palabra tanto en la persona de Jesucristo como el mismo Jesucristo mismo enseñando la palabra, pero no hay un resultado bueno. ¿Cuál es la triste noticia? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuál es nuestra reacción, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Vamos a continuar vamos a continuar con Jesús? Cuando cesen los milagros, cuando ya no haya panes en abundancia, cuando ya no haya peces en abundancia, cuando ya no veamos maravillas y solamente nos quede la palabra. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese hecho milagros? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese hecho maravillas, señales cuando vino? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese mostrado ninguna prueba de su divinidad? Porque recordemos que ese propósito uno de los propósitos por el cual Jesús hace maravillas. Pero ¿qué si no hubiese hecho eso? ¿Qué tal si solamente nos hubiese dejado palabras, enseñanzas? ¿Nos bastaría? La intención final es que sí, que las palabras nos basten. Por eso quizá cantamos Jesucristo basta, ¿verdad? Jesucristo sacia, Jesucristo basta, Jesucristo nos basta, solo Cristo, como también era el lema de la Reforma, solo Cristo. Porque las maravillas, los milagros, las cosas asombrosas son pasajeras, como un escritor lo ilustra, que las señales, las maravillas, son como la onda que vemos en un lago cuando lanzamos una piedrita al lago y se forman ondas, ¿verdad? Pero luego desaparece, luego ya no está, porque ya no hay esa acción, ya no hay esa intervención en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando solamente nos queda la palabra del Señor, lo que se nos ha enseñado? Porque puede haber en nuestras vidas oraciones no contestadas y solamente tenemos la palabra del Señor. Al estilo de Pablo, podríamos decir: Jesucristo me basta. Cristo me ha dicho: bástate mi gracia es suficiente, mis promesas son suficientes, mi venida es suficiente. Entonces volvieron atrás. Versículo 66, volvieron atrás muchos de sus discípulos. Es verdad que Él escogió 12, que sus discípulos, que también los conocemos como apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Jesucristo los envía después, pero pudieron ser más enviados, ¿verdad? Pudieron ser más apóstoles, pudieron ser más discípulos, pudieron ser más de 12, pero volvieron atrás, se perdieron ese privilegio. Versículo 67 nos muestra la reacción final del 67 al 71 y terminamos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también a vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Bueno, en pregunta, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bien, hay un cambio. Imagínese el momento. La Biblia dice que ya no caminaban con él, volvieron atrás. Imagínese ese momento. Versículo 66, volvieron atrás, ya no caminaban con Jesús. Quizás ya no estuvieron para la otra reunión, o quizás se fueron en su delante, me voy, quizás se fueron murmurando, renegando. Chao Jesús, adiós Jesús, ya no quiero caminar contigo. Y la Biblia no nos lo dice, pero quizás esos que se fueron ya no volvieron, o quizás volvieron más tarde en sus vidas, quizás volvieron años más atrás, más después, quizás con sus vidas destrozadas, con consecuencias del pecado, no lo sabemos, pero se fueron. Estuvieron, en otras palabras, estuvieron en la puerta del cielo, estuvieron en el mismo cielo, porque estaban con Jesucristo, pero se fueron de los brazos, de las manos del Señor. Lo mismo que ocurrió en la cruz, aquellos dos condenados, uno a su derecha y el otro a su izquierda, ambos estaban, vamos a decirlo, con un pie en el cielo, porque bueno, estaban muriendo ya. Bueno, no es algo para alegrarnos, pero también la Biblia nos dice que la muerte es agradable, ¿no? Para el que cree, para el creyente. Pero uno creyó y el otro no creyó. El uno estuvo en esas mismas horas en el paraíso y el otro ya sabemos dónde se fue. Pero mire el lugar de donde se retira el ser humano. El ser humano se va al infierno de la puerta del cielo. El ser humano se va al infierno dándole la mano a Jesús. Chao Jesús, adiós. Y se va. Y no vuelve. Pero la buena noticia es que hay unos que sí se quedan. Hay unos que sí nos quedamos. Y uno de ellos era Pedro. Pero Jesús resueltamente, versículo 67, dice lo siguiente. Imagínese Jesús preguntando estas palabras: ¿queréis acaso iros vosotros también? Jesús está diciendo, ¿se van o se quedan, no? ¿Qué más puedo hacer por ustedes?, está diciendo Jesús. Miren los profetas, miren las escrituras, lo que dicen de mí. Miren mi nacimiento milagroso. Miren lo que anuncia el mejor de los profetas, porque así lo califica la Biblia cuando se refiere a Juan el Bautista, el mejor de los profetas. El mejor de los profetas, Juan el Bautista, dice que yo soy el Verbo encarnado, que yo soy la palabra. Miren lo que hice en las bodas de Canaán, cómo hice convertir el agua en vino. Miren la alimentación de los 5,000. Miren las maravillas. Miren cómo las personas se convierten de las tinieblas a la luz, como lo hicieron los samaritanos en el capítulo 4. Miren la enseñanza. Yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Les demuestro mi divinidad, pruebas suficientes que yo soy Dios, está diciendo Jesús. Y no solo a ellos, sino que les doy palabra, y les doy palabra de vida eterna. Y miren, se fueron. ¿Ustedes también quieren irse?
No es culpa de Jesús, ya no es culpa del Señor, ya no es culpa de Dios, porque en su soberanía Dios da libertad al hombre para que éste responda al arrepentimiento. Pero Jesús no podía ponerles un chip, o no debía ponerles un chip para que lo siguiesen como robots. Él les dice: ¿quieren seguirme? ¿Quieren recibirme? ¿Quieren que sea su Salvador? ¿Quieren que entre en sus vidas o quieren irse? Es como Jesús estuviese diciendo: a ver, ¿cuántos hay en la sala, no? Levante sus manos el que quiere recibir a Cristo, el que quiere aceptar a Cristo. ¿Cuántos hay? Y Pedro, osadamente, como responde rápidamente, lo conocemos en su temperamento, él dice: ¿a quién iremos? Muestra, él sí había creído. Él dice: a ver, no hay otro mejor que tú. ¿Quién puede haber otro mejor que Jesús? Quizás los que se fueron en busca de alguien más, o pensaron que no era el Mesías al que esperaban, o fueron a buscar algún otro maestro, como era costumbre en la época de buscar algún maestro, algún seguidor, algún filósofo y ser su seguidor y después seguir con su corriente de pensamiento. Pero Jesús dice, Pedro en el versículo 68: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a decir que de las 99 había una oveja que sí había creído. Tú tienes palabras de vida eterna. Y mire osadamente como dice Pedro: y nosotros. No está diciendo yo creo, Jesús, yo creo, yo te sigo, yo te acepto. Dice: no, nosotros hemos creído. Jesús le corrige. Versículo 70. No, dice: hay uno de ustedes que es el diablo. Pedro, tú no conoces el corazón de todos. No hables en plural. No incluyas a los demás. Hay alguno que es el diablo, y diablo no se refiere que Judas es la encarnación del diablo, sino que diablo significa calumniador. Es el significado de la palabra diablo, ¿no? Calumniador, el que acusa. Y eso es la tarea que hizo Judas: calumniar injustamente, acusar, traicionar a Jesús. Entonces nos demuestra una vez más que solamente Jesús conoce lo más íntimo del corazón, conoce lo más interno. Él conoce todo ello y Él puede dar un veredicto perfecto. Y también nos habla y nos recuerda la palabra que ya se nos enseña en el Antiguo Testamento: el Hijo no lleva el pecado del Padre, y el Padre no lleva el pecado del Hijo, y el Hijo no lleva el pecado del Padre. La salvación es personal, la respuesta es personal. Cada uno debía arrepentirse frente a Jesús, cada uno debía creer personalmente a Jesús, como ya lo va a ir relatando la Biblia. De los que se relata a los discípulos, en su momento se arrepienten, en su momento tienen un encuentro personal con el Señor y son perdonados. Lo mismo que ocurrió en nuestras vidas. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es una relación personal, un momento personal. Tanto esto ha ocurrido en nuestra vida, y también esperamos que ocurra, anhelamos que ocurra en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestro país. Por eso evangelizamos persona a persona, o aun cuando evangelizamos públicamente, esperamos que cada persona tome una decisión. 71, el versículo redunda lo que Jesús está hablando, con relación a Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El traicionero, el murmurador, el que se quedó. ¿Y cómo se queda, no? Los demás se fueron. Cuando Jesús hizo la pregunta: ¿se quieren ir?
¿Se fue Judas o no se fue Judas? No se fue, ¿no? Por eso Pedro observa, ¿no? Y dice, si Judas se quedó, entonces también es de nosotros, ¿no? Por eso el plural, versículo 69 nos dice, y nosotros hemos creído en ti. Si no se fue al mundo, si no se fue dejando a Jesús, pues es de nosotros, ¿no? Jesús dice, no, Él no es. Se ha quedado entre nosotros, pero no es. Se quedó conmigo, pero no es. Dios nos libre de habernos quedado con Jesús y al final se revele nuestra verdadera identidad de que no somos de Jesús. Por eso hay tiempo, hay momento para analizar nuestra vida, para analizarnos, vernos delante del Señor. Bien, quiero terminar con unos versículos. A ver, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 11. Habla de la misma relación de Jesús con la palabra expresada. Lucas 8:11 nos dice lo siguiente: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Queridos hermanos, que nuestra vida sea como esta semilla que ha caído en buena tierra. La palabra del Señor, como nos lo va a decir la parábola que se relata aquí, la palabra es la semilla y esta palabra ha sido sembrada en nuestro corazón. Si realmente hemos recibido la palabra, va a haber una semilla, va a haber un fruto, va a haber un nacimiento, va a haber un crecimiento, va a haber un fruto de que va a ser bendición. Volvemos a Juan capítulo 6. Ahora el capítulo 7, Juan capítulo 7, el versículo 5. Este detalle quisiera que lo viésemos también. Importante ver este detalle de cuán cercanos podemos estar en Cristo y aún no poder creer en Él. Juan 7:5 nos dice lo siguiente: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Imagínense, no solamente aquellos que retrocedieron, dejando a Jesús, no creían en Él, sino que tampoco sus hermanos, aquellos que los frecuentaba pues todos los días, ¿no? Aquellos que quizás lo esperaban que volviese tarde de su labor misionera, de su labor ministerial, ¿no? Y viendo lo que Jesús hacía en casa, lo que hacía afuera, ni aún así creían en Jesús. Entonces, la cercanía con Jesús no necesariamente habla de un genuino arrepentimiento, porque se puede conocer mucho de Jesús, se puede conocer mucho de Dios y aún no tener a Dios en nosotros mismos. Volvemos a Lucas capítulo 8, el versículo 21. Con relación a la familia, a qué es lo que llama Jesús familia. Y esto es algo asombroso que quizás no se lo esperaba la propia familia cuando quizás se enteró de estas palabras de Jesús. Lucas 8:21: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Punto final.
Parafraseando, diríamos, es hijo de Dios aquel que oye la palabra de Dios, es decir, aquel que oye a Jesucristo y hace lo que Jesucristo nos manda. Seas judío o no seas judío, seas gentil, no seas gentil, de donde vengas, a donde vayas, cuál sea tu nivel de instrucción, cuál sea tu color, tu raza, tu procedencia, tu estatus social, lo que importa es que el que oye la palabra de Dios y hace la palabra de Dios, ese es familia de Dios, ese es parte de la iglesia, ese es parte de Cristo, ese es parte del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Solamente creyendo a Jesucristo, creyendo su palabra, creyéndole a Él, somos de Él, somos para Él y Él es de nosotros. Entonces encontramos en el relato de Jesús, en la obra de Jesús, preguntas retadoras, ¿verdad? ¿Por qué murmuran? ¿Acaso no esperan mi ascensión? Podemos decir hoy, ¿acaso no esperamos ver a Jesús? Como que Jesús nos estuviera diciendo, haciendo resumen de lo dicho, como si Jesús nos estuviera diciendo a la iglesia hoy, ¿acaso no esperan el rapto de la iglesia? ¿Acaso no esperan que yo venga por ustedes? ¿Acaso no quieren escuchar mis palabras por toda la eternidad? Preguntas siguientes. ¿Quieren irse ustedes así como los demás vuelven? ¿Quieren darme la mano de despedida y decir adiós Jesús, chao Jesús? ¿Eso quieren? Pero la respuesta nuestra debe ser al estilo de Pedro. No, no me voy de ti Jesús, no me voy de mi Salvador, porque ¿a dónde iría? ¿A quién iría? Si tú tienes palabras de vida eterna, nadie más las tiene. Yo me quedo con Jesús. ¿Cuántos podemos decir yo me quedo con Jesús? Amén. Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Quedémonos con Jesús, quedémonos con su palabra y esparzamos su palabra por todo el mundo. Llevemos su palabra hasta los rincones de la tierra. Puestos en pie, vamos a terminar en oración, vamos a agradecer a nuestro buen Dios. Gracias, Padre, por todo este mes que nos has hablado acerca de tu Hijo Jesucristo en relación con tu palabra. Padre Santo, nos enseñas que Jesucristo es la misma palabra encarnada, aquella palabra creadora que creó todo el universo y en él subsiste. Aquella palabra también ha creado en nosotros un nuevo ser, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hijos tuyos, Señor, por creación espiritual de Jesucristo. Gracias, Señor. Nos has mostrado también que aquella palabra llamada Cristo, tú la enviaste desde el principio de los tiempos en forma de promesa por todo el mundo y también como mensaje a todas las naciones, como declara el salmista, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos sean salvos en ti, que todos los términos de la tierra sean salvos. También nos habla, Señor, hoy con una pregunta retadora. ¿Queremos permanecer en Jesús o queremos irnos? ¿O queremos abandonar a Jesús? ¿O queremos vivir murmurando? ¿O queremos vivir desconformes? ¿Cómo queremos vivir? Tú nos retas, Señor, tú nos llamas a que tengamos una resolución, una decisión final frente a tu palabra. Porque a ti no te agrada que estemos en tu presencia murmurando, a ti no te agrada que solamente te demos gracias por algunas cosas y no te demos gracias por tu palabra, por tu exhortación, por tu disciplina, por tu consejería, por tu discipulado. Tú quieres toda nuestra vida para ti, toda que sea
una vida íntegra, completa, dedicada a ti, que haya concordancia cuando decimos amar a Jesús y que amemos también tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos estado fallando, si hemos estado murmurando de tu palabra o no hemos estado cumpliendo tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Así como acostumbraste perdonar, así como perdonaste luego a Tomás, perdonaste luego a Pedro, perdonaste a todo aquel que se humillaba cuando cuando le decían a los apóstoles, ¿qué haremos? Tu respuesta, Señor, porque fue tuya la respuesta, arrepentíos y creer en el Evangelio. Perdónanos, Señor, porque tú has prometido que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos muestras, nos enseñas, nos recuerdas que hay perdón, que hay salvación, que hay restauración si nos arrepentimos. Aquí, Señor, delante de ti estamos como iglesia recordándote aquella promesa de perdón. Perdónanos, límpianos, reaviva ese deseo de amar tu palabra, de adorar tu palabra, de quererte, de buscarte, de querer solamente escuchar tu voz. Reaviva ese fuego que se está apagando quizá. Gracias, nuestro buen Dios. Confiamos en que nos has escuchado y contestarás favorablemente porque sabemos que esta es tu voluntad. Sabemos que lo que te pedimos concuerda con tu voluntad, porque tú quieres ser adorado, tú quieres ser glorificado. Gracias te damos, nuestro buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.